¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Igual, doctora, gracias. Ok, Puedes decirme empecemos. Lucia, ¿eh? No me digas doctora, con confianza. Ok, está bien, empecemos. Ancha Karuragmi Purinanchik, Huk Similla, Huk Maquilla, Huk Umaya. Imainayam Kachkankichi, Waujipanikuna. Mi nombre es Mayra y soy miembro del CASDERS. La lengua constituye la expresión y símbolo de pertenencia a un grupo social y cultural. En el Perú, según las cifras del INEI, más del 20% se comunican en idiomas distintos al castellano, pero las acciones, procesos y decisiones jurisdiccionales se emiten en función a una sola lengua, desmereciendo a un importante porcentaje de la ciudadanía que se comunica mediante otros idiomas. Y es precisamente el tema que nos convoca hoy, para finalizar el ciclo de conferencia relacionado a la justicia intercultural. El tema es el uso de las lenguas originarias en los procesos judiciales en el Perú, que será abordado por la doctora Nuncia Seminario, quien es abogada, magíster en docencia universitaria y gestión educativa, maestranda en defensa de los derechos humanos en México y especialista en derechos lingüísticos y políticos de inclusión por el Flaxo en Argentina, a quien le cedo la palabra para el desarrollo de este importante tópico. Adelante, doctora. Hola, hola, ¿cómo están a todas y todos? Simanayan, Cascanquichi, Turicuna, Añaicuna. Ahí en Punchau. Buenos días a todas mis hermanos y mis hermanas. Voy a compartir pantalla de presentación. Así que me van a confirmar si se ve. ¿Sí se ve, verdad? Sí, doctora, podemos visualizar. Excelente. Bueno, Imanaya Cascanquichi, Turecuna, Ñaicuna, Ñojapa Sutija, Nuxiacha Seminario, Ñoja Cusi Cusquiscan, Cascani, Caipin, Caipin, Ñoja Munani, Rixi, Jujamutai, el uso de las lenguas indígenas en los procesos judiciales en el Perú. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Buenas tardes, ya estamos en Perú. ¿Cómo están? Mi nombre es Nuncia Seminario. Estoy muy, muy contenta, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. El día de hoy voy a disertar un tema titulado El uso de las lenguas indígenas en los procesos judiciales en el Perú. Pero antes de comenzar esta disertación, yo quiero compartirles un poco de mi experiencia, cómo a través del uso de las lenguas pude aplicarlas dentro del ámbito del derecho y también poder revitalizarlas, ¿no? Han dado una bonita introducción en quechua y también han señalado de que la lengua es la máxima identidad de los individuos. Y eso es totalmente cierto porque la lengua es un elemento vivo y vive en cada uno de nosotros. Principalmente como experiencia, quiero comentarles de que yo hice mi pregrado en Perú, en Lima, y cuando estaba en el cuarto año de la universidad, séptimo ciclo, comencé a realizar mi tesis para hacer mi título de abogada, ¿no? Yo terminé la universidad y a los 3 meses ya me había titulado como abogada. Pero para hacer esa tesis me demoré algo de 2 años y medio, ¿no? Pero dentro de ese transcurso de esa elaboración de esa tesis, pude comprender la importancia de las lenguas y pues la importancia también de las lenguas en las comunidades indígenas, ¿no? Mi tesis de licenciatura se basó en el derecho a la educación intercultural bilingüe de los pueblos originarios en el Perú y la tesis de la maestría sobre la metodología de la enseñanza intercultural bilingüe. ¿Y por qué les comparto esta experiencia? ¿No? Porque es muy importante que ustedes conozcan las experiencias de los expositores y también cómo es que es el proceso de involucramiento, ¿no? Porque en las universidades no les enseñan derechos lingüísticos, derecho intercultural, no hay un enfoque o una pertinencia cultural debidamente motivada, ¿no? Siempre nos enseñan a pensar de manera muy positivista sin necesidad de recurrir a otras ciencias sociales. Sin embargo, para abordar la justicia intercultural o ver los temas de pueblos indígenas y sobre todo el uso de las lenguas, es imprescindible que nosotros, desde una cosmovisión multidisciplinaria, tratemos de abordar estos temas. Entonces, el día de hoy vamos a dejar de pensar de manera muy positivista que en el artículo tal dice eso, y vamos a tratar de insertarnos dentro de la cosmovisión indígena, dentro de una cosmovisión comunitaria, donde nuestros propios pueblos tienen sus propios usos, hábitos, costumbres y sus propios reglas internas, ¿no? Entonces vamos a comenzar esta exposición con una frase en quechua
que está en quechua de variante chanca, y dice así: Manan rumnancipillapi remasticuja ancha casuancuchu castellano rimactaja, ichaja uyarinku pacha chaimi ñujaico iscaini simitapuni guaguaico yachanamanta munaico. No nos hacen caso cuando hablamos en quechua, pero cuando hablan castellano sí les escuchan de inmediato. Por eso queremos que nuestros hijos aprendan ambas lenguas. Este es un extracto de diagnóstico sociolingüístico que se dio en Cusco, y eso refleja la realidad de nuestro país, ¿no? Una realidad que Perú lamentablemente no aborda la interculturalidad positiva como ese fenómeno social de comunicación, de respeto, de tolerancia entre dos o más culturas en un determinado territorio. Por el contrario, aborda la interculturalidad de una perspectiva negativa. Hay un libro muy interesante del profesor Fidel Tumbino y el profesor Ademir Flores de la Universidad Católica que se llama La interculturalidad crítica como política de reconocimiento. Y aquí aborda estas dos diferencias de interculturalidad positiva y negativa, ¿no? Y la interculturalidad negativa es justamente lo que acarrea en el Perú, esas brechas, esas discriminaciones, desigualdades estructurales y funcionales que no permiten que los individuos, y sobre todo estos grupos colectivos, puedan gozar de sus derechos, pero lo más importante, no puedan gozar de su cultura, de sus usos, hábitos, costumbres que forman parte de su identidad como seres humanos, como grupos colectivos. Entonces vemos aquí, dando un preámbulo, vemos que lamentablemente en el Perú, desde una manera muy general, porque luego vamos a abordarlo en el ámbito judicial, que es todavía muy, muy escaso. Hay avances, pero no son suficientes, por supuesto. Lamentablemente hay un sistema aquí de simulación, ¿no? El Estado peruano simula en cuanto a garantizar los derechos de los pueblos y sobre todo sus derechos lingüísticos. Pero antes de abordar este tema y introducirnos a el proceso judicial, el uso de las lenguas indígenas, vamos a ver la diversidad cultural y lingüística en el Perú. Acá hay unos datos interesantes que yo sé que algunos saben porque ya expositores seguro lo han hablado y sé que por ahí también ustedes conocen, ¿no? En el Perú existen 55 pueblos originarios según la última base de datos del Ministerio de Cultura. Se estima que hasta el año 2013 se han extinto 37 lenguas indígenas, ¿no? Actualmente existen 48 lenguas indígenas u originarias, 44 se hablan en la zona amazónica y 4 en la zona andina, ¿no? La lengua mayor hablada es la lengua quechua y la lengua menos hablada es la lengua taushiro con 2 hablantes, ¿no? Es una lengua que se encuentra altamente en peligro de extinción. Existen también 19 familias lingüísticas y el departamento con mayor lenguas es Loreto. En Loreto se habla alrededor de 30 lenguas indígenas amazónicas, ¿no? Por ejemplo, el Shipibo-Colnibo, el Ahuajún, el Ayánica. La mayor población indígena se encuentra en Lima con un 22.5%, es decir, 1.346.399 personas se encuentran en Lima, y Lima es el lugar de mayor población de número de personas quechohablantes. La mayor variedad de personas quechohablantes se encuentran en Lima, ¿no? Y también en la mayor población indígena. Entonces, si bien es cierto, de esto denotamos que el Perú es un país pluricultural y multilingüe, porque dentro de sus espacios geográficos se reconocen esta diversidad cultural, esta diversidad lingüística, esta riqueza como patrimonio y como parte del Estado-nación. Sin embargo, pues, como les veníamos viniendo de la aplicación de la interculturalidad negativa, ¿no? Lamentablemente en el Perú no existe una comunicación efectiva entre los pueblos y la comunidad occidental, ¿no? Simplemente porque existen términos discriminatorios, existe falta de oportunidades. Entonces vemos aquí que esta es la gran problemática. Ya vemos que existe una diversidad cultural y lingüística reconocida constitucionalmente, ¿no? En el artículo 2, inciso 2, en el artículo 2, inciso 19, en el artículo 17, segundo párrafo, habla sobre educación intercultural bilingüe, en el artículo 48, que es lo que vamos a analizar hoy, ¿no? Entonces vemos aquí que constitucionalmente se reconoce. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando se reconoce esta diversidad y Perú como un estado pluriétnico, estamos definiendo que el Perú es un estado constitucional y multicultural, porque dentro de la Carta Magna reconoce esta diversidad y esta riqueza. Vamos a ver algunos antecedentes constitucionales. En el artículo 58 de la Constitución del año 1920 se reconocía justamente a la raza indígena y también se reconocía que se iban a dictar algunas disposiciones específicas, por ejemplo, en el tema de territorios, en desarrollo de cultura y pues también el tema de el medio ambiente, ¿no?
Entonces, aquí vemos de que se reconoce la existencia legal de estas comunidades indígenas. Seguidamente, en la Constitución del año 1933, en su artículo 207, también se reconoce que las comunidades indígenas tenían existencia legal y personería jurídica. Sin embargo, dentro de este marco, todavía no se reconocía estos derechos individuales y colectivos de titularidad exclusiva que poseen los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la consulta previa, ¿no? El derecho a la salud intercultural, el derecho a la educación intercultural bilingüe. Entonces, vemos aquí que se reconocía la personería jurídica, pero aquí más se abordaba por el tema de territorio y propiedades, ¿sí? Ya en el año 1979, con la Constitución Política, en su artículo 2, reconocía que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación, ¿no? Y justamente durante esos años, el 27 de mayo de 1975, se publica un decreto ley en la cual oficializa la lengua quechua como lengua oficial del Perú, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que se oficializa la lengua quechua con el decreto ley 21156, y en la cual justamente se reconoce a la lengua quechua de obligatoriedad, ¿no? Y que iba a ser fomentada en la educación, iba a haber una política pública con enfoque intercultural, una política lingüística o también denominada glotopolítica. Apareció existir la planificación lingüística de las lenguas desde un estatus y un corpus. Entonces vemos aquí de que con este primer paso, la planificación lingüística en cuanto a estatus, el reconocimiento de la lengua quechua, pues marcó un hito en el Perú. Y posteriormente, en la Constitución vigente, en el artículo 2, inciso 2, justamente establece que toda persona tiene derecho a su integridad, a su identidad, y en los artículos 2, inciso 19, en los artículos 48 y también el 17. Ahora, pero estamos hablando de esta diversidad, de estos reconocimientos, ¿no? El reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho, como que poseen personería jurídica, que poseen existencia legal, pero no estamos hablando netamente del reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, y aquí vamos a entrar a hablar sobre los derechos lingüísticos. Cuando el Perú ratifica el convenio 269 de la OIT, que es el convenio máximo que reconoce las obligaciones de los estados y los derechos de nuestros pueblos indígenas u originarios, expresamente el Perú realiza un proceso de transformación interna, lo que quiere decir publica dispositivos legales, normas, leyes, reglamentos, disposiciones con la finalidad de salvaguardar y con la finalidad de implementar políticas públicas adecuadas con un enfoque de interculturalidad, con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de los pueblos indígenas. Y precisamente durante ese transcurso se crea el Ministerio de Cultura, ¿no? En el año 2011, mediante ley, se crea el Ministerio de Cultura, y en el año 2012 se crea la Dirección de Lenguas Indígenas, ¿no? Junto con el registro de traductores e intérpretes, ¿no? Que de hecho hay un gran avance y es bastante bueno, ¿no? A nivel de América Latina si comparamos a otros países. Pero vemos aquí que este reconocimiento en Perú ya se adoptaba el término de los derechos lingüísticos, ¿no? Pero hace más de 20 años, estamos hablando del año 2000, el profesor Manuel Bermúdez Tapia, que de hecho es mi padre académico y es la persona que yo admiro, él publicó un libro sobre los derechos lingüísticos. Y él expresaba que los derechos lingüísticos justamente se dividían desde una doble perspectiva. Era el derecho que estaba reconocido constitucionalmente, pero también un derecho que estaba reconocido a través del derecho internacional de los derechos humanos, en los tratados internacionales. Por ende, el Estado peruano debía garantizar la obligatoriedad de la difusión de las lenguas, ¿no? Derecho a comunicarme en mi propia lengua, derecho a disponer de medios de comunicación, traducción o interpretación en mi lengua, derecho a formar parte de una comunidad lingüística, derecho a disponer de educación en mi propia lengua y, por supuesto, el derecho a participar de la actividad política en mi lengua y así, entre otros elementos esenciales que como individuos nos permite desarrollarnos progresivamente, pero también permite desarrollar nuestra personalidad, ¿no? Pero el Perú, después de en el año 2017-18 publica la sentencia del Tribunal Constitucional del caso María Díaz Antonias Cáceres de Atinoco, que prácticamente fue una recopilación, ¿no? De lo que se estaba ya hablando a nivel internacional, porque ya había países más avanzados como Guatemala, como México, que existían disposiciones normativas y una implementación de una planificación lingüística y cultural. Sin embargo, vemos que en el Perú existe esta jurisprudencia, en el caso María Díaz Antonias Cáceres de Atinoco, que hay un fundamento jurídico, me parece que es el fundamento jurídico
2, en la cual reconoce que el Perú es un estado multicultural y plurilingüe y por ende los hablantes tienen derecho a hacer uso de su idioma propio en el ámbito público y privado, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué hablamos de estos avances, no? Porque en el ámbito doctrinario han habido muchos más autores que han hablado de ello, de planificación lingüística, de derechos lingüísticos. Antes del año 2000 ya hablaban. En México, por ejemplo, el profesor Enrique Hamel, el profesor Héctor Muñoz, Abraham León, Arturo Lomelí, ¿no? Y hablaban de planificación lingüística con la teoría de Howell, con la teoría de Cloche. Sin embargo, recién en el Perú en el año 2011, con la implementación del Ministerio de Cultura, se comienza a normalizar las lenguas. ¿Qué quiere decir? Las lenguas indígenas siempre han sido transmitidas de manera oral, ¿no? Entonces, pasa por un proceso de planificación lingüística y pasa por un proceso de normalización, que tiene como finalidad darle escritura a las lenguas indígenas con la finalidad de implementar materiales educativos, implementar la participación de los pueblos en la escritura, en el ámbito público, ¿no? Entonces, las lenguas indígenas en el Perú se oficializan, ¿no? Mediante ello, ¿no? Pasa por un proceso de normalización y en ese sentido el Estado peruano está en la obligación de permitir que los hablantes dispongan de estos medios, ¿no? Pero haciendo una recapitulación, vemos que los derechos lingüísticos, o también conocidos como derechos humanos en materia lingüística, derechos al idioma, derecho al intérprete, derechos humanos lingüísticos, tienen muchas connotaciones, derecho de los hablantes de las lenguas, son derechos individuales y colectivos, y son derechos humanos. Son derechos humanos porque pertenecen a cada uno de nosotros. Nosotros, por el mero hecho de poseer el elemento intrínseco, que es la dignidad, como dice el profesor Pedro Nique, por el mero hecho de poseer este elemento intrínseco, gozamos y disponemos de ellos. ¿Ok? Ahora, yo solamente quiero hacer un gran comentario, y esto que quede, y es muy importante. Cuando nosotros hablamos de derechos lingüísticos, siempre lo desarrollamos con pueblos indígenas, o como interculturalidad, ¿no? Uno escucha interculturalidad y dice, los pueblos indígenas. No, eso es un concepto errado. Los derechos lingüísticos, así como la interculturalidad, no solamente son de los pueblos indígenas, es para todos. Y existen muchas culturas. La cultura indígena, la cultura de la comunidad sorda, la cultura de la comunidad invidente, la cultura de la comunidad sorociega, la cultura occidental. Entonces, también aquí abocaría a los derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos es el derecho que tiene toda persona a hacer uso de su idioma, en caso sea un lugar predominante o en caso no sea un lugar predominante, disponer de un intérprete en un ámbito público o privado, ¿no? En el ámbito público o privado. Entonces, vemos aquí que los derechos lingüísticos son importantes para garantizar la vigencia efectiva de los individuos, ¿sí? Pero en este caso no solamente nos vamos a centrar sobre los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas indígenas, pero quiero que quede muy claro y que se sientan bases de que la interculturalidad no solo es para los pueblos indígenas, los derechos lingüísticos, porque pues se tiende a interpretar la doctrina y no debería ser así. Ahora bien, en el Perú tenemos una base normativa, ya les he comentado, la Constitución Política del Perú, en los artículos antes mencionados, la Ley 29735, que es la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias. Esta ley es muy interesante porque justamente aquí aborda de que los hablantes tienen derechos individuales y colectivos, como ya les había comentado, ¿no? Derecho a disponer una educación en su lengua, medios de comunicación, realizar trámites o actos administrativos en su lengua, ¿no? Pero en este caso, para poder delimitarlo, podemos ver de que en el ámbito judicial, sobre todo, ha existido un avance, ¿no? Por ejemplo, que el acusado, en este caso en materia penal o en la materia civil, ¿no? El demandado o demandante pueda hacer uso de su lengua materna, ¿sí? Y en caso que no predomine esa lengua materna, hacer uso mediante un intérprete. Hay dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Sabemos que la Corte Interamericana tiene competencia contenciosa y competencia consultiva. Entonces vamos a la competencia consultiva. Hay dos opiniones consultivas del año 1998 y el año 2002, no recuerdo ahora los números, luego les voy a pasar la información, en lo cual establece expresamente, en caso la persona que participe en un proceso como cualquiera de las partes o como testigo o como cualquier otro rol, pero que se encuentre involucrada en un proceso, pero no domine la lengua, se le debe brindar asistencia con un intérprete. Y es obligación del Estado, no es que la persona va a pagar un intérprete, aquí el Estado le debe garantizar. Entonces vemos aquí de que es importante que nosotros veamos esto porque va a permitir que nosotros podamos
conocer los derechos lingüísticos en el ámbito judicial. No solamente que se le preste servicio o asistencia a un intérprete, ¿no? Por ejemplo, que las notificaciones, que existe una debidamente traducción, ¿no? Existe el derecho a la notificación, ¿no? O tal vez de repente las sentencias que se encuentren debidamente traducidas en unas lenguas indígenas, que de hecho en el Perú hay 3 sentencias en lenguas indígenas que más adelante vamos a ver, ¿no? Y así que existe una motivación intercultural, ¿no? ¿Qué quiere decir este fenómeno social que involucra actores de respeto, tolerancia, de una comunicación efectiva, ¿no? Por eso ahora no hay que pensar como de manera just positivista, porque lamentablemente el derecho está a 1000 años luz de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué digo 1000 años luz? Porque el derecho es una disciplina que retrocede, porque hay muchas teorías que dicen, no, que solamente en el artículo tal, y por eso hay muchos magistrados que no aplican una justicia intercultural, ¿no? Como se denomina este evento, ¿no? Hay muchos magistrados, por ejemplo, en Lima, hay muchas personas quechohablantes que acuden a un proceso judicial, vía civil, vía penal. Los magistrados no toman en cuenta que estas personas no saben leer en castellano, no escriben en castellano, pero les llega la notificación y esas personas tienen que venir a la defensa pública que se les traduzca. Entonces vemos aquí que aquí también hay una vulneración de sus derechos lingüísticos porque no se encuentran debidamente notificados. Y muchos de ellos desconocen que ellos son quechohablantes o hablan cualquier lengua originaria predominante del Perú, que son 48, pero los magistrados no hacen uso de una adecuada metodología, ¿no? De una adecuada motivación incluso. Entonces vemos aquí de que acá pues existe una deficiencia en el ámbito judicial. A pesar de que hay cursos, entren a la Academia de la Magistratura, ahora hay muchos cursos de quechua para funcionarios en servidores públicos, para magistrados. Si uno postula a ser magistrado, pues se les da punto extra si sabe la lengua quechua, ¿no? Al igual que a los fiscales. Pero ¿de qué nos sirve si es que no la aplican? ¿Sí? No la aplican. Entonces vemos aquí que hay una deficiencia. Bien, siguiendo con ello, tenemos la publicación de la ley, el decreto supremo que aprueba el reglamento de esta ley, hay una resolución viceministerial que aprueba la política nacional para la transmisión del enfoque intercultural, hay una política nacional de lenguas originarias, hay un decreto supremo que aprueba el mapa etnolingüístico del año 2018 de Minedu, pero luego pasó a Mincul, Ministerio de Cultura, y de hecho ha habido la última actualización de este año. Hay también, el Ministerio de Cultura ha publicado el programa de señaléticas, que es algo fabuloso. Las señaléticas tienen que ver mucho con los paisajes lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a entrar al Poder Judicial y yo soy una persona quechohablante que no sé leer en castellano, ¿cómo yo voy a buscar que diga primer juzgado de paz letrado? Por eso existen acá como señaléticas, que son como las frases, ¿no? Que son, bueno, prácticamente como son cuadros en la cual se escribe, ¿no? El primer juzgado de paz letrado en la lengua quechua y la persona quechohablante puede identificar. Ahora, acá hay un tema muy interesante, porque muchas de las personas quienes son quechohablantes o que hablan cualquier lengua originaria y que ya son mayores, que tienen de 60 años a más, han aprendido la lengua de manera oral. La lengua indígena siempre ha sido de manera oral. Ahora, que la lengua ha pasado por un proceso de normalización, bueno, eso es algún tema también bien interesante que analizar, pero eso es otra discusión. Entonces vemos aquí de que muchas lenguas indígenas, y no muchas, todas las lenguas indígenas son transmitidas de manera oral. Sin embargo, para un tema de perseveración y fomento se han tratado de normalizar las lenguas, y justamente en el ámbito judicial hay muchos avances, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que existe acá el proyecto, hay un protocolo del Ministerio de Justicia, de la ONAJUP, un protocolo de traductores e intérpretes de lenguas indígenas originarias. El Ministerio de Cultura tiene su propio traductores e intérpretes, hay un registro, también está dividido por salud, justicia, bienestar social, ¿no? Hay un reglamento de registro especial de traductores e intérpretes del Poder Judicial. También en el Poder Judicial hay un área de interculturalidad, ¿no? En la cual también se encarga de ver los temas de interculturalidad, de temas de justicia de paz, ¿no? Entonces vemos aquí que existe, ¿no? Vemos también de que acá hay capacitaciones, ¿no? Capacitan a los traductores e intérpretes en lenguas originarias en distritos judiciales, ¿no? Aquí está, es la Oficina de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial. Entonces vemos aquí que actúan de manera conjunta el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura y otras entidades comprometidas, ¿no? No solamente entidades públicas, sino también a partir de la sociedad civil, ¿no? Entonces vemos aquí después que existen avances, ¿no? Está el código, la Constitución en quechua, hay 4 versiones, pero en quechua cusqueño,
no está en una tipo de variante. Hay constituciones en Aymara, en Aguajún, pero no hay constituciones en Yanesha, en Huitoto, no hay constituciones en Ashaninka, ¿no? Entonces acá también hay un tema, ¿no? Porque en el Perú se hablan 48 lenguas originarias, pero solamente se hace en quechua, en Aymara, en Aguajún. Perdón, en Shipibo-Conibo, que son las lenguas más habladas, ¿no? Pero ¿qué pasa con las demás? Existen también mayor número de hablantes, a pesar de tener variaciones, pero estos hablantes comprenden muchas veces esos tipos de variaciones y la aprenden a identificar. Entonces vemos que aquí también hay otra limitación. Vamos a ver aquí también de que existen el tupa en quechua, hay tupas en quechua en los centros de conciliación, eso es también muy interesante. Entonces vemos aquí que se trata de manera muy forzada, lo digo porque muchos de estos procesos no son consultados a los pueblos. A ver, vamos a imaginarnos que estamos en una audiencia y viene una persona que es aguajún y una persona que también es aguajún, ellos tienen una litis, no sé, imaginemos algo de familia, ¿no? Sobre tenencia, ¿no? Y el magistrado, pues que magistrada, yo quiero conocer su cosmovisión, su cultura, los usos, hábitos, pero yo le hago preguntas como de qué trabajas, qué haces, cómo mantienes a tu hijo, qué actividades tienen tus hijos, les pido medios de prueba, que de repente desde la cosmovisión indígena no existe. Hay muchos términos que no se pueden forzadamente traducir. Por ejemplo, vamos a ver los temas penales, ¿sí? De familia vamos a cambiar a penal. No existe el feminicidio. Esas corrientes son actuales. Ahí solamente existe, pues, el asesinato. Nada más, pero no existe homicidio simple, calificado, parricidio, feminicidio, lesiones leves, lesiones culposas, lesiones agravadas, hurto simple, o sea, eso no hay. No existe esa figura. Entonces, ¿cómo eso vas a tú traducir en un documento o en caso de interpretar en un proceso? O tal vez si una persona es en el ámbito civil, tal vez en el ámbito de familia, el tema de tenencia. ¿Ellos sabrán qué es tenencia desde su cosmovisión? O tal vez custodia, alimentos. Ellos sabrán desde su cosmovisión qué es alimentos. Entonces, todos estos términos se tratan de incorporar judicialmente, pero están mal incorporados porque simplemente no hay un proceso de planificación lingüística adecuada y los pueblos no son consultados. Para cualquier documento que se haga en una lengua y que sea público o que sea de carácter oficial, debe ser consultado por los pueblos, lo dice el Convenio 9 del OIT. Pero, por ejemplo, hay formularios, formularios aquí para trámites en lenguas indígenas, ¿no? Pero ¿eso fue consultado por los pueblos? No. Entonces vemos aquí que hay un tema cultural, judicial. Por eso le decía que jurídicamente estamos a 1000 años luz. Y no 1000 años luz de avances, de retroceso. Porque el derecho es una ciencia social inexacta, no hay una doctrina que lo define inexacta, pero que no avanza, retrocede, porque somos muy positivistas, ¿no? Entonces, para eso debemos cambiar nuestro chip y tratar de adecuarnos a otras disciplinas. Quieren ver pueblos indígenas, derechos lingüísticos, no pueden pensar muy positivistas, de ninguna manera. Acá se incorporan disciplinas sociales como la antropología, la sociología, la lingüística, la sociolingüística, temas también de etnolingüística. Entonces vemos aquí que pues hay un retroceso y lamentablemente muchos de los magistrados y los funcionarios y servidores públicos tienen ese chip, ¿no? Ese chip que más de avanzar retrocedemos todos, porque esto no es para una persona, esto va abocada a todos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces actualmente hay 3 sentencias emitidas en lenguas indígenas, que es el quechua, el aymara y el shipibo-conibo. La primera sentencia que se imparte fue en aymara. Seguidamente, fue en Aymara, en un juzgado penal unipersonal de la provincia del Collao. Entonces vemos aquí que fue la primera, el magistrado sabía el Aymara, todos sabían Aymara, los procesados, la víctima. Entonces vemos aquí la agraviada. Entonces vemos aquí de que existió una pertinencia cultural porque incluso participaron todos los actores en su lengua, ¿no? Seguidamente en Ancash, como variante de quechua ancashino, se publica una sentencia también en el año 2016, si mal no recuerdo, sí. Y esa sentencia también se publica, ¿no? Y todo ello. Ahora acá hay un tema bien interesante, porque mucha gente a mí me ha preguntado, oye, ¿tú sabes quechua? Yo sí, bueno, yo aprendí quechua, ¿no? En una oportunidad hace muchos años.
Y la gente me dice, hay unas palabras que yo tal vez no entiendo. Y yo le digo, ¿qué tipo de quechua estás hablando? Y me dice, no, estoy hablando en quechua ancaxino o en quechua cusqueño. Y yo, yo aprendí quechua chanca. Porque no es que el quechua sea uno solo, existen variaciones. Y aquí también hay otra falta de preparación en el ámbito judicial, ¿no? Mucha gente dice, a ver, ¿de qué lengua hablas? Quechua. Ay, tráeme un traductor o un intérprete de quechua. Pero ¿qué variante? ¿De dónde es su comunidad? Porque cuando actúa un intérprete o un traductor en este caso, no solamente es saber la lengua, es saber la cosmovisión de los pueblos. Existen variaciones, existe lengua chanca, quechua huanca, quechua cusqueño, quechua amazónico. Entran a la página del Ministerio de Cultura, sale el tipo de variedades de quechua. Entonces, pues, no se trata de, lamentablemente, que porque tú sepas la lengua y ya vas a comentarla. Por el contrario, aquí el intérprete, el traductor, el magistrado que va a intervenir, debe saber su cosmovisión, debe saber su cultura. Entonces, pues, lamentablemente es lo que falta del proceso, dentro de un proceso judicial. Es por eso les decía que estamos a años luz, ¿no? Y no solamente en Perú, en muchos países, pues mucha gente cree que en México tal vez, ¿no? México, que es un país que posee 68 lenguas, pues también estamos atrasados en eso, porque falta incorporar ese fenómeno social de la interculturalidad. Y la última sentencia que se emite fue un juzgado de Corte Superior de Justicia, fue el sentencia en Shipibo con Ivo, ¿no? Y aquí esa sentencia se resuelve con enfoque intercultural en el año 2017. Ahora, el Poder Judicial se está preparando también para impartir justicia en idioma wajún, ¿no? Entonces, la Corte Superior de San Martín también se está implementando, ¿no? Pero el tema es, habría que analizar si verdaderamente hay un enfoque intercultural, ¿no? Por eso, aquí no es que solamente deben actuar abogados, acá hay una serie de temas que involucran otras disciplinas sociales definitivamente, porque como decía, el derecho es una disciplina que no es dinámica, es estática. Ahora, producción jurídica en lenguas indígenas. Hay, como les decía, la constitución política en quechua, en aymara, en una lengua indígena, me parece que es ayánica. Hay leyes especiales en quechua y en aymara. Si entramos al Congreso, hay leyes en quechua y en aymara. Está el Código Penal en quechua, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Hay diccionario jurídico español quechua aymara, ¿no? Eso fue publicado recién el año pasado, es algo muy nuevo y novedoso y me parece esto interesante y yo aplaudo, ¿no? Aplaudimos todos. Pero la pregunta es, ¿los pueblos indígenas lo leerán? ¿Ellos comprenderán desde su cosmovisión? Las personas que elaboraron estos manuales, dice diccionario en quechua y aymara, pero ¿cuántas variedades de quechua existen? ¿Cuántas? Yo he hablado con muchos amigos, yo aprendí quechua chanca y he tratado de conversar con amigos que saben quechua ancaxino y pues no nos entendemos nada, o quechua huanca. El quechua chanca tal vez es muy parecido al quechua cusqueño, ¿no? Pero existen variaciones. Yo no dice, oye, ¿qué estás hablando? No es que es quechua, pero ¿qué quechua? Huele la aymara, entonces dice, diccionario jurídico español y quechua aymara, pero ¿qué variedad? ¿De qué pueblo? ¿A qué pueblos están destinados? Entonces vemos aquí, pues, existe acá lamentablemente un tema, no es publicar por publicar, no es decir, ay, qué bien, el Perú tiene tantos manuales, uno dice, qué bien, y aplaudimos, pero quienes sabemos estos temas, que la gran mayoría no son abogados, son lingüistas o sociolingüistas, dicen, oye, no está bien, o etnolingüistas, que es parte de la antropología lingüística, dicen, no está bien, porque no hay un proceso de planificación lingüística adecuada, no hay un proceso de consulta previa. Y los abogados aplauden, ¿no? Qué bien hay, dicen, existe, pero es que no existe por existir. Entonces, ¿cuál es la principal problemática? No hay una planificación lingüística adecuada, no existe una pertenencia cultural, no actúan las comunidades para salvaguardar los derechos individuales y sus derechos individuales y colectivos. Muchos de los magistrados desconocen, los intérpretes tampoco están capacitados, porque un intérprete no solamente significa que sepa la lengua, ¿no? Es como decir que me digan, oye, no se puede ir a interpretar, hay una audiencia en quechua. Yo aprendí quechua chanca hace como 5 años, y por más que me dijeran, yo diría que no. Número 1, porque yo no estoy registrada en el Servicio de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Cultura. Número 2, yo no estoy certificada, el CINEA se certifica en cuanto a lenguas indígenas. Y número 3, yo no soy parte de un pueblo originario, yo no sé la lengua indígena desde su cosmovisión. ¿Sí? Y eso pasa, ¿no? O a pesar de que tengan estas 3 características, esta persona no sabe un quechua jurídico, tal vez un aymara jurídico, un shipibo con ivo jurídico, no sabe términos legales. Entonces aquí existe la brecha entre el intérprete
y el receptor, ¿no? Muchas veces el intérprete no transmite bien ese mensaje al receptor y existe aquí un tema de, se vulnera el derecho a la defensa, por supuesto, porque el derecho a un intérprete es parte de una garantía judicial de los hablantes, no solamente de las lenguas indígenas, también está la lengua de señas, que ese es otro tema. Y ya para terminar les voy a contar una experiencia muy hermosa que yo viví. Yo hice mi CECIGRA hace como 2, 3 años en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el área de defensa pública y acceso a la justicia. Y a mí me mandaron a una dirección en la cual sabemos que en Lima existe un mayor número de quechohablantes y la gran mayoría de quechohablantes se encuentra en Machay, se encuentra pues, en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, muchos de ellos llegaban a la defensa pública porque les llegaban notificaciones y ellos no sabían leer en castellano. Entonces, como yo sabía quechua, los defensores me decían, oye, traduce o dile, pero pues veíamos que había una deficiencia en el aparato judicial, porque ellos incluso pasaban a hablar con el magistrado, porque había un horario especial para hablar con los magistrados en la mañana, y decían, yo no entiendo, no sé la lengua, ¿no? Y pues los magistrados decían, no, es que aquí es el zona predominante, acá se habla el español, todavía decía, ¿no? Cuando en el Perú se habla castellano, según el artículo 48 de la Constitución. Entonces, pues yo decía, pues, ¿qué pasa con la justicia? Esa es justicia intercultural, un enfoque debido, donde se puede respetar los usos, hábitos, costumbres, se puede respetar la cosmovisión de las comunidades. Y ahorita, para terminar, voy a compartirles un video muy interesante sobre que existe en Manchay una comisaría en la cual se imparte los efectivos policiales saben la lengua quechua, porque justamente en Manchay es una zona donde existe mayor prominencia de número de quechohablantes. Pero lamentablemente hay muchas entidades, ministerios públicos, etcétera, que no saben la lengua quechua, a pesar de que Manchay es una zona predominante de lengua quechua. Entonces vemos aquí que existe también otra deficiencia. A ver, no sé si se compara, a ver un ratito. Ah, ya, sí. Una excelente noticia. La Comisaría de Manchay también reconoce a sus pobladores en su lengua materna. Esta iniciativa permite que los casos sean resueltos con mayor celeridad. Doctora, disculpe, no se escucha muy bien el audio. Doctora, no sé si me puede escuchar. ¿Sí? No me puedo escuchar bien el audio, doctora. Ah, bueno, yo les mando, no sé si ustedes lo pueden compartir. A ver. Está bien, doctora. Allí ya mamita kachkanki. Allí ya señor policía. Y maray kuyam kay kachkanki mamita, willariway. Dinos hechoros me hamchkane, señor Ney me panaron. Y manas campañeros son queja mamita, willariway.
Jessica es una joven madre de familia, quien se armó de valor para denunciar las agresiones de su pareja. Ella llegó hasta la comisaría de Manchay para denunciar los abusos a los que era sometida. Yung paita niya golpeaban, warmay ko na pa hayyampe, vecinay ko na pa sa benenja, hawamang kum, natin mi hamon denuncia. Kaipim katkani ko nyohay ko atendes una equipa, ya mamá. Es la primera vez que Jessica puede presentar una denuncia en su lengua materna, el quechua. Para Jessica, hacer su denuncia en quechua es beneficiosa porque puede dar detalles precisos de las agresiones, así como de su situación emocional. Alguien chay nakanko, porque va quien limpas manam castellano treme de chanco, yo na señora con na hamochun que atende con jaco. Las atenciones en quechua no solo contribuyen a la lucha contra la violencia familiar, también permiten que los agentes de esta dependencia conozcan los delitos de los que hablan los detenidos. Suakuna kay kala usupi kapting kaninta purichkarani kopia kuna jorjo. Ating chay peri machikasako kay ari kay pimo holjita may mantaka para monki kay manchu pakara monki. Nechikapting konyo haha ima anchu ikus pay ari ima tatak chay machikanki ima holjita tak nepti kumpay kuna upallarung. Chay pay kuna kamana ya cara kuchuriki. Esta comisaría cuenta con 10 efectivos policiales que dominan el quechua desde que eran niños. Kay wow hiparinchi kuna hamus panja aswanja kusikung kunyam wehinya winting hamuch kaspangkupas asirin kurak miron asinil parla payakuptiki hawhi. En Manchay viven cerca de 10.000 quechua hablantes, razón suficiente para llevar a cabo esta labor. Nosotros tenemos policías que provienen de diversas partes del país que saben el idioma y al tener esta necesidad comenzó la comunicación. Esta comisaría ha atendido más de 400 denuncias en Runasimi, en su mayoría relacionadas a la violencia contra la mujer, tráfico de terrenos y asaltos en la vía pública. Hoy más que nunca la Policía Nacional está más comprometida con la población quechua. Japarichi, Ayinta. ¡Policía! 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 ¡Canan! Hacemos una nueva pausa en la edición matinal de TV Perú Noticias que se conoce. Uy, excelente, qué lindo video, ¿no? Y qué bueno que se está implementando, pero el tema es cuando los actuados y todas las copias se remiten al Ministerio Público, pues ahí se termina el tema intercultural y volvemos a la cosmovisión occidental, ¿no? Porque tal vez en el Ministerio Público del Lima Este no hay especialistas, asistentes en función fiscal, o por último, pues, traductores, intérpretes en las lenguas originarias. De que existe, si el Ministerio Público posee, el Poder Judicial, existe el Ministerio de Cultura, registro de territorios intérpretes, pero vemos acá que hay una deficiencia que debe ser abordada, por supuesto, ¿no? Acá hay una problemática, ¿no? Acuérdense que, ¿cómo es que los estados vulneran derechos humanos? A través de un acto de simulación, omisión o coherencia, ¿no? Y vemos que en este caso existe un acto de simulación y omisión, ¿no? Porque de que existen leyes, existen políticas públicas, hay tantas cosas. Hemos analizado, pues, constituciones, traducidas, y todos dicen, aplauden, ¿no? Yo aplaudo y los aplaudo porque está muy bien. Pero es que falta el tema incluir a los pueblos aquí, falta el proceso de consulta previa, falta esa planificación lingüística de corpus, que es dentro de esta fase de implementación. Por eso justamente pues es importante que estos manuales y todo ello sean abordados con especialistas, ¿no? Etnolingüistas, sociolingüistas, miembros de los pueblos indígenas. Hay un tema muy interesante, ya para terminar, haciendo un análisis comparado. En Guatemala existe la Academia de las Lenguas Maya, ¿no? Muy bonita, y quienes quieran googlear, existen 22 idiomas mayas, no sé si les reconocen. En la cual justamente ha existido un proceso de planificación lingüística, sí, y cultural. ¿Por qué? Porque se ha incluido aquí netamente a los pueblos dentro de la participación. Si se han elaborado manuales, han sido con participación de los pueblos y los intelectuales. Entonces vemos que siendo esta participación pues ha sido debidamente aceptada y fomentada, y por ende se revitaliza. Pero no basta solo que un grupo de personas, 10 intelectuales, que porque saben la lengua y porque pues la estudiaron desde muy niños y por tener maestría, doctorado, van a hacer un diccionario, un manual, si es que no tienen ese apego con la comunidad y mucho menos pues esa convivencia. Por eso vemos aquí de que es muy delicado el tema de las lenguas indígenas verlo de una perspectiva judicial. Es muy delicado porque sobre todo en los procesos
existen muchos intérpretes quienes no poseen este vocabulario. Existe aquí una deficiencia lingüística dentro de la traducción jurídica. Entonces, pues lamentablemente seguimos a 1000 años luz, como les decía, de las ciencias sociales, y yo espero que nosotros como futuros jóvenes de una nueva generación, de un país en el cual alberga esta gran diversidad y esta riqueza cultural, este patrimonio de la nación, porque la lengua es eso, la lengua es el elemento máximo, la identidad de los individuos, pero también es un patrimonio cultural. Hay una convención la Convención de Expresiones Culturales de la UNESCO, y una convención para salvaguardar el patrimonio cultural de la UNESCO. El Perú es parte también y reconoce la lengua como patrimonio e identidad cultural, ¿no? De toda una nación, de todo un pueblo. Entonces yo espero de verdad de que nosotros como futuros jóvenes de una nueva generación, como guerreros, ¿no? Como Japascuna, nosotros podamos fomentar esta diversidad que existe con una apropiada pertenencia, que nos auxiliemos de otras disciplinas y que nos vamos defensores de los derechos humanos, no solamente abogados, porque yo cuando me preguntan qué eres, yo no digo que soy abogada, yo soy defensora de los derechos humanos, porque eso es lo que debemos hacer todos nosotros a través de acciones de la sociedad civil, mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, volvernos defensores de los derechos humanos desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Con la finalidad de poder defender a las lenguas indígenas y a sus hablantes, sobre todo en el ámbito judicial, que es un tema que está muy, muy, muy escaso, ¿no? Y yo justamente es lo que soy, por eso estoy en México, ¿no? Yo defiendo a los hablantes de las lenguas indígenas. Ese es mi proyecto de vida, es lo que yo quiero hacer para siempre, porque sé que existe un propósito aquí en la tierra y lo más importante, porque sé que todos nosotros podemos contribuir a la sociedad, y más aún a nuestros pueblos que pues son un grupo que se encuentran en situación de vulnerabilidad y debido a las deficiencias por parte de los mecanismos estatales que serían los estados. Muchas gracias a todas y a todos. Aña y Turicune, Aña y Cuna. Muchas gracias mis hermanos, mis hermanas por escucharme y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Nuncia. En su disertación nos ha mostrado la importancia de las diversas lenguas de nuestro Perú profundo y la necesidad de incluir estas lenguas en los órganos jurisdiccionales. Doctora, tal vez tenga alguna recomendación final, por favor. Sí, tengo una recomendación final, que lean, pero que no se lean derecho. Si quieren ver estos temas que son de pueblos indígenas, derechos de los pueblos indígenas y sobre todo derechos de las lenguas indígenas, que es un tema nuevo que en el Perú, yo solamente conozco 3 abogados que ven estos temas y los demás son lingüistas. Yo les recomiendo que si quieren ser defensores de derechos humanos en materia lingüística o abogados en derechos lingüísticos, lean antropología, lean sociolingüística, endolingüística. Es un poco complejo, yo lo sé porque pues yo lo vivo, es muy complejo, pero les va a ayudar mucho porque de esa manera también, y también que lean historia, ¿no? Si nosotros no sabemos estas materias importantes e imprescindibles para comprender a nuestros pueblos, no vamos a poder llegar. Y lo fundamental, aprendan una lengua indígena. ¿Cuál es la mejor fórmula para acercarnos a los pueblos y saber su cultura? Aprendan su lengua. Si nosotros sabemos su lengua, vamos a saber su cosmovisión, sus usos, hábitos, costumbres y vamos a poder comunicarnos con ellos. Y para ellos también les va a facilitar, porque ellos confían más quienes hablan su lengua o les trae mayor confianza o mayor apego o mayor respeto, ¿no? A que venga un traductor o un intérprete y de manera simultánea, en este caso el intérprete pueda estar haciendo este proceso de cambio de estructuras gramaticales, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces yo sugiero que aprendan una lengua originaria. Yo aprendí la lengua quechua en el Perú en el año 2016, aprendí aquí la lengua celtal, que es una lengua que sale en México, y ahora estoy aprendiendo el maya cachical, que de hecho en 10 minutos tengo clase, es una lengua que sale en Guatemala, ¿no? Y yo creo que de esa manera nosotros vamos a proteger a nuestros pueblos y poder revitalizar las lenguas en el ámbito judicial. Gracias. Bien, le agradecemos, doctora Seminario Hurtado, por su disertación y a todos quienes participan de la presente transmisión. Así concluimos con este ciclo de conferencias sobre justicia intercultural, agradeciendo nuevamente a todos los ponentes y participantes del día de hoy. Somos CAJDERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Huk Punchaucama.